Muy bien, en esta tarde quiero aprovechar este tiempo para que juntos podamos, analizar, considerar acerca de lo que ya hemos venido tratando en las exposiciones pasadas. Hemos visto acerca del Dios único, vivo y verdadero, y hemos visto que, pues, es un Dios en tres personas, un Dios majestuoso. Hemos visto su carácter, y en esta tarde quiero que consideremos acerca de, de ese Dios, ya que en la actualidad hay muchos conceptos de lo que es Dios, y en su gran mayoría creo que es una falsedad lo que este mundo considera con respecto, con respecto a Dios. No hay nada más claro que lo que este bendito libro nos puede decir con certeza de lo que Él es el autor de su bendita palabra. Estaremos considerando acerca de lo que es Dios y por qué no decirlo, qué es lo que le da el derecho a ser Dios. Y en esta tarde vamos a estar viendo algunos de las partes de la palabra de Dios que nos dicen, ahora sí que con profundidad lo que Dios es, que muchas veces, como dije, es ignorada. Decimos, sí, hay un Dios que nos ha creado, que nos ha salvado, pero solamente hasta ahí eh, podemos tener ese conocimiento. Y en esta tarde quiero aprovechar para que podamos entender lo que Dios es en esencia, lo que Dios es a través de lo que Él declara, a través de su bendita palabra. Y quiero que pues podamos pedir juntos la dirección de Dios. ¿Me permites? Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, te agradezco por la oportunidad que me das. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señora, que lo que yo pueda decir en esta tarde, Señora, a esta audiencia, que pueda ser, Señor, lo que tú quieres que tu pueblo conozca. Ayúdame, Señor. Dame las palabras, dame sabiduría. Te lo suplico a través de tu Espíritu Santo, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, dije, en esta tarde nos toca pensar acerca de por qué Dios es Dios y qué es lo que le da el derecho a hacerlo. Vamos a ver un versículo que está en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es un libro donde podemos encontrar en varias partes el salmista a través de sus exclamaciones hace ciertas declaraciones acerca de lo que es Dios, y una de ellas la encontramos en el Salmo 83, número 83, versículo 18. Y veamos lo que dice. Dice el salmista, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Esta es la declaración que un hombre de Dios hace con respecto a lo que él considera de lo que Dios es en toda, como dije, en toda la extensión de la palabra. Y él dice, y conozcan que tu nombre es Jehová. Sí es cierto, hay mucho conocimiento acerca de lo que es Dios. Pero si bien es cierto, no todos son los que dan este crédito a lo que es Dios. Hay mucha gente que
Eh, para Dios y su palabra están en segundo o tercer término. Para ellos, primeramente, está su inteligencia, está lo que, los bienes, las riquezas y cuantas cosas el hombre pudiera acumular. Pero muy lejano está de conocer y reconocer que por Jehová, por Dios, es que tú y yo estamos aquí en esta tierra. Dice la segunda frase, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. No hay límites donde está la morada de Dios. Sabemos que por su palabra dice que su morada está en el cielo. Aunque no está limitado a estar solamente ahí, porque Él es omnipresente, como ya estaremos viendo en, 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 en puntos siguientes, ya que su omnipresencia le permite poder estar presente en cualquier lugar del mundo, en toda la tierra. Una de las cosas que le hace ser Dios es el ser omnipresente, cosa que no se le permite al diablo, ni sus demonios, ni los que tratan de imitarlo. Es una falsedad que alguien diga, yo sé hacer cosas sobrenaturales. Sí, algunos harán algunas cosas, pero es en el poder del diablo, en el poder de Satanás. Una de las cosas que dice aquí, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. La presencia de Dios, dice, es según el salmista, cubre toda la faz de la tierra. Y es por ello que le da el derecho a ser Dios. Quiero que hagamos esta breve comparación con lo que el historiador del libro de los Hechos, el que escribe el libro de los Hechos, habla acerca de lo que es Dios. Hechos capítulo 7, versículo 48 al 50 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, ¿cómo dice el profeta? El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Está diciendo que para Dios es excelsamente grande, grande que no lo podemos medir. El cielo es su trono, dice, y la tierra el estrado de sus pies. Y todo lo que existe, todo Él lo ha hecho. Dice el versículo 50, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? La verdad es de que si algo existe sobre esta tierra, todo lo que nosotros podemos ver, y si tú y yo estamos todavía aquí, es porque Dios nos hizo. Damos el crédito a que Dios es el Creador, el Todopoderoso y el Dueño, porque Él ha hecho todas las cosas. Esto es lo que le da a Él el derecho a ser y decir que es Dios, porque es el Creador, el Todopoderoso y el Dueño
de todo lo que Él ha hecho. Otra de las cosas, y quisiera pensar en decir, otro de sus atributos que Dios tiene es que la Biblia dice que también Él es un soberano. Pero soberano sobre todos los soberanos. Aquí en esta tierra también nos encontramos con que hay personalidades que se les da esta denominación y se les llama soberanos. Los reyes de la tierra, los jefes de Estado, los presidentes, se les denomina soberanos. Pero creo que estamos en el soberano de los soberanos, aquel que está por encima de todo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 17, el quinto libro de la Biblia, empezando de Génesis, Deuteronomio 10, versículo 17. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Es un Dios que odia el pecado, es un Dios que no puede ser burlado, un Dios al que es ajeno a toda corrupción. Y dice aquí que es Dios de dioses y Señor de señores. Y no es porque haya tantos dioses, sino porque la gente, el ser humano, ha fabricado dioses. Y dioses, a veces yo lo he dicho, para cada necesidad. Pero la Biblia declara que solamente hay un solo Dios y lo estamos viendo aquí, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible. Esta es una de las cosas que le hace el ser Dios. Porque es el único, el todopoderoso, es el soberano. Primer libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, versículos 11 y 12. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Eso es la realidad. Si hay magnificencia, si hay poder, si hay gloria, victoria y honor, todo pertenece a Dios. No hay gloria alguna para el ser humano. Si hay gloria y honor, solo pertenece a aquel que nos ha creado, a aquel que nos ha salvado y aquel que es nuestro dueño. Porque todas las cosas que están en los cielos, dice, y en la tierra, dice, son tuyas. A veces aquí nos emocionamos y nos empezamos hasta a sentir diferentes cuando hay escasez, pero también hay una conmoción
cuando no hay escasez y que hay abundancia. Y decimos, soy dueño de esto, soy dueño de lo otro, y tengo aquí y allá. La verdad es de que la Biblia dice que todas las cosas pertenecen a Dios. Esto significa que si algo tienes, si algo tengo yo, solamente es algo que Dios nos ha encomendado para que lo administremos de la manera más correcta a la luz de su bendita palabra. Porque de otra manera nos hallaría como malos administradores. El versículo 12, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¿Queremos más explicación acerca de lo que es Dios? Es tan clara la palabra de Dios, de manera que tú y yo debemos reconocer la soberanía de Dios. ¿Por qué es soberano? Porque Él es el dueño de todo y está sobre todas las cosas. Está sobre mí, está sobre ti. Es por ello que le debemos honra y gloria y adoración a su bendito nombre. Una adoración que emane del corazón, de la mente y corazón, porque eso es precisamente lo que a Él le agrada. No palabras, no fingimiento, sino un corazón verdadero, un corazón contrito y humillado, que honre, glorifique su santo y bendito nombre. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 2 y versículo 5, sigue diciendo, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande. ¿Quién estaba diciendo esto? Salomón, el rey de Israel. A su padre no se le permitió el edificar casa a Jehová, mas sin embargo, a él se le encomendó que hiciera esta edificación. Dios tenía sus razones para delegar esto al hijo de David. Y ahora, dice David, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Es impresionante cómo el salmista considera la grandeza de Dios. Y él dice, no tengo que hacer un cuarto de 4x4. Tengo que hacer un edificio en el que pueda dar enseñanza de que ahí se aloja la grandeza de Dios. De que hay un Dios grande, un Dios sin medida. Y es por ello que el salmista tiene este concepto de la grandeza de Dios. No es porque hubiera un personaje tan gordo y alto que no pudiera entrar por las puertas. Él estaba considerando la grandeza espiritual del Dios vivo y verdadero que le había creado, que le había llamado y que le había salvado. Es por ello que él dice que Él es el único sobre todas las cosas. En el capítulo 20
Y versículo 6. Volvemos a encontrar otra referencia de lo que es Dios. Dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres. Está hablando el rey Josafat. Y él dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está hablando del Todopoderoso, de aquel que tiene dominio sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento, ya el apóstol San Pablo, en una de sus cartas, principalmente en la carta a los de Éfeso, en el versículo 6 del capítulo 4, dice acerca de la grandeza de Dios. Y él habla con las siguientes palabras: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios que lo denomina Padre, por lo menos en 4 esferas del ser humano. El apóstol dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y quiero pensar que Dios, como Padre del ser humano, le da el derecho a ser el Padre. Porque el mundo entero Dios lo ha creado. Aún Él es Padre del incrédulo porque Él lo creó. Él fue su diseñador. Y por lo tanto, le da el derecho a ser el Padre. Segundo es que creo que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dio testimonio acerca de su Padre. Y Él dijo, mi Padre que me envió. Las cosas que yo hago, dice, mi Padre las hace también. Y entonces hay varias referencias donde se dice que Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, Él también escogió un pueblo a través de Abraham. Le escogió una nación, de manera que Él es el Padre del pueblo de Israel. Y cuarto, es que Él es el Padre de todos los creyentes, de todos los que son salvos. Él es el Padre de todos los que confían y creen en la persona y el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que el apóstol dice, un Dios y Padre de todos.
el cual es sobre todos y por todos y en todos. Él es el soberano. Él es el creador. El creador es es el dueño, y Él es el que no le pide opinión a nadie cuando Él toma sus decisiones. ¿Por qué? Porque Él está sobre todos. Colosenses 2:10. Carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 10. El apóstol Pablo dice esto con respecto a la persona de Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Eso es lo que el apóstol dice acerca de Jesucristo. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo. Dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También sigue diciendo cerca de Jesucristo, y vosotros estáis completos en Él. Si tú y yo hemos confiado en Jesucristo, si tú y yo hemos entregado nuestra vida a Dios a través del sacrificio de Jesucristo, dice que estamos completos. No nos hace falta nada. ¿Y sabes por qué? Porque si en cualquier momento morimos, dice la Biblia que vamos a su presencia, al cielo. Por ahí alguien dirá que no va al cielo. Bueno, que no vaya si no quiere ir. La verdad es de que a través del sacrificio de Jesucristo, Dios promete un lugar en el cielo, no aquí en la tierra. Hablando de Jesucristo, dice que es la cabeza de todo. Principado. Y el que tiene toda la potestad. Jesucristo es el mismo soberano del Antiguo Testamento. ¿Por qué es que qué es lo que le da el derecho a Dios llamarse Dios o ser Dios? Porque Él es el Altísimo. Porque Él está sobre todas las cosas. Es el Creador, el Todopoderoso y Dueño. Pero también hemos visto que Él es el soberano. Rey de reyes y Señor de señores. Asimismo, la Biblia también dice y habla acerca de la eternidad de Dios. De manera que el Dios de la Biblia, el Dios en el cual tú y yo confiamos, es un Dios eterno. El Salmo 90 y versículo 2, dice el salmista acerca de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno, al grado que está diciendo aquí el salmista, que antes que existieran todas las cosas que tú y yo podemos ver, ni siquiera el ser humano existía.
dice, tú ya eres Dios. Ya era Dios, Él sigue siendo Dios y seguirá siendo Dios por la eternidad, porque Dios siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Isaías 43:13 dice, aún antes que hubiese día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así es como Dios se expresa acerca de lo que Él es. Que aún antes que hubiera día, dice Él, yo ya era. Antes de que hubiera salida y puesta de sol, Él dice, yo siempre he sido Dios. Qué lindo, qué precioso es poder confiar en alguien que no se va a desaparecer, en algo que no se va a desmoronar. Dios ha existido siempre. ¿Por qué? Porque es el Altísimo, es el Soberano. Y antes de que todo esto que tú y yo podemos ver, Él ya ha existido. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos esto? ¿Por qué sabemos esto? Porque este bendito libro, la Biblia, la palabra de Dios, la que ha emanado de la mente y boca de Dios. Esa es la que nos dice. Es cuestión de fe. No es cuestión del razonamiento para entender esto. Significa que tú y yo, como ya lo he dicho en ocasiones pasadas, lo único que tú y yo nos corresponde es creer lo que Dios dice en su bendita palabra. Capítulo 44 y versículo 6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí, dice, no hay Dios. Primero y postrero hace referencia a la eternidad pasada y la eternidad futura. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. El apóstol Pablo, reconociendo la eternidad de Dios, él se expresa de la siguiente manera. En primera de Timoteo versículo 1 y versículo 17. Ve lo que dice. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es la manera como el apóstol reconocía la eternidad de Dios. Al Rey de los siglos. No, su estancia sobre esta tierra no es temporal. Tampoco experimenta la muerte. Dice aquí que es inmortal. No se puede ver, dice, es invisible. Al único y sabio Dios.
Si alguien tiene sabiduría, ese es Dios. A excepción de Salomón, que pidió sabiduría y Dios le dio en abundancia. Podemos decir que sobre esta tierra es muy probable que no haya otra persona sabia como Dios hizo sabio a Salomón. Pero también quiero animarte a que Dios dice en su palabra que Dios es la fuente de sabiduría, y si estamos escasos y cortos de sabiduría, tenemos la fuente inagotable de sabiduría que es Dios, y a Él le debemos de pedir. Porque como seres humanos debemos de entender y reconocer que no somos tan listos como para que todo lo que hagamos sea algo acertado. Tú y yo estamos propensos a equivocarnos. Por eso es necesario pedir sabiduría de Dios. Que solamente de esa manera, tú y yo no debiéramos de equivocarnos. Al entender que toda sabiduría, toda buena dádiva proceden de Dios. Honor y gloria por los siglos de los siglos. Si hay honor y gloria, pertenecen al Eterno, al Dios que ha existido siempre. A Él le debemos honor y gloria. En el capítulo 6 de esta misma carta, capítulo 6 y versículo 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. De esa manera, el apóstol reconocía la eternidad del Dios que le había salvado. Y es la manera como tú y yo debiéramos entender y reconocer la existencia de Dios, la eternidad de Dios. Si Dios existe, es porque es un Dios que siempre ha existido, un Dios eterno. Estas son las cosas que le da el derecho a Dios de ser lo que Él es, el Dios Altísimo, el solo soberano, el eterno Dios, pero también el omnipotente, aquel que lo puede todo, aquel que no es débil, porque tiene todo el poder. En Génesis, primer libro de la Biblia, versículo 17 y versículo 1, se habla acerca de Abraham y dice que él era de 99 años
cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo podemos pensar y entender que se sintió Abraham? Abraham era con toda seguridad un gran hombre, casado, y digo gran hombre porque era un hombre ya de experiencia. Había vivido muchos años, dice aquí que 99 años tenía de edad. En aquel entonces es muy probable que una persona de 99 años se consideraba tal vez un joven, un gran joven, porque eran los tiempos cuando a las personas todavía vivían más de 100 años. Y dice que se le apareció el Todopoderoso y le da estas indicaciones, diciéndole, así de sencillo, camina delante de mí y trata de ser perfecto. Y sé perfecto, le dijo. Dos cosas solamente le dijo. Pero algo tan interesante que veo en estas frases. No se puede ser perfecto sin antes andar al lado de Dios. Muchas personas dicen, yo trato de ser perfecto. ¿Y qué de Dios? Y si vemos el orden gramatical, vemos que primero le dice, anda delante de mí. Y el andar delante de mí, dijo, te ayudará a poder ser recto, perfecto, delante de mis ojos. Este es algo que tú y yo debiéramos de entender. Que el andar tomado de la mano de Dios es lo principal. Es lo que nos ayuda, es lo que nos puede dar la mejor dirección para no equivocarnos. Porque el andar tomado de la mano de Dios nos va a ayudar a poder ser perfectos, rectos. No equivocarnos tanto como sucede en muchas épocas de nuestra vida. Porque ignoramos el consejo de Dios y nos abalanzamos sobre nuestra propia experiencia y lo que nosotros decimos que sabemos, y lo más seguro es que tú y yo nos equivocamos. Porque distorsionamos el orden. Tratamos nosotros en base a nuestra experiencia, en base a lo que otras fuentes nos dictan, de decir que queremos ser mejores. Pero para que Abraham pudiera ser mejor, era necesario que anduviera delante de Jehová. Un buen principio que tú y yo debiéramos de entender. ¿Por qué? Porque estamos delante del Omnipotente, delante de aquel que todo lo puede, delante de aquel que tiene toda la fortaleza. Y si tiene toda la fortaleza, también Él me puede dar las fuerzas que yo necesito cuando me siento tan débil, tan debilitado, que ya no puedo más, que ya no puedo seguir. En el libro de Job
se decían también las siguientes palabras. Libro de Job, capítulo 11 y versículo 7. Dicen, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es algo que tú y yo no está a nuestro alcance. ¿Cómo podremos nosotros descubrir los secretos de Dios? Hay cosas que Él quiso que tú y yo supiéramos y quedaron impresas en este bendito libro. Pero no los secretos de Dios. ¿Qué es uno de los secretos? Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nadie sabe la hora, nadie sabe el día, ni nadie sabe la hora. ¿Por qué? Porque eso está en la absoluta soberanía de Dios. Él es el que toma las decisiones. Él es el que está sobre todo, sobre todas las cosas. Así es que lo que Él planea en su sola soberanía, no podemos cuestionarlo. Lo que Él quiso que tú y yo supiéramos, lo escribió. Lo escribió, se ha traducido a las diferentes lenguas para que cada ser humano pueda entender, pueda conocer lo que Dios le tiene preparado. Capítulo 37 y versículo 23. Dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Él es todopoderoso, al cual nosotros no alcanzamos, porque es grande, grande en poder. ¿Qué somos delante de Dios? ¿Qué somos tú y yo a los ojos de Dios? A los ojos del Todopoderoso. Escúchame, si tú y yo podemos estar todavía aquí en este mundo, es por la misericordia de Dios. No es porque tú y yo realmente seamos la gran cosa y que no la sepamos de esto y de otro modo. No. Tú y yo estamos aquí por la bendita misericordia de Dios. No podemos atribuir a otra fuerza externa a la cual podamos decir que somos esto y somos lo otro. Si algo podemos hacer es por el poder de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para Él nada le es imposible. Él todo lo puede. Él es el omnipotente. En el Salmo 105, y versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Por su poder, todo lo que Él quiso hacer, lo ha hecho. Ninguno de sus planes ha sido truncado. Ninguno de sus planes ha sido conducido al fracaso. Todos los planes de Dios han sido conducidos de principio a fin. Él planeó salvar al mundo de su pecado y se está cumpliendo. Se está cumpliendo con cada persona que entiende y reconoce su condición, que vive en pecado y que necesita el favor de Dios para su salvación.
Esta es una evidencia de que los planes de Dios no pueden ser estorbados. El diablo y los demonios, ese es su plan, de estorbar los planes divinos. Estorba al cristiano, estorba a todo mundo. Pero es tan limitado frente al omnipotente Jehová, al omnipotente Dios, al omnipotente Señor Jesucristo, al cual Él ha enfrentado en muchas ocasiones. Cuando Jesús estuvo iniciando su ministerio y que dice que Él practicó el ayuno, por lo menos 40 días y 40 noches. Dice que cuando esto culminó, vino a Él el tentador, que quiso descarrilarlo, quiso cambiarle su plan de redención. Pero no fue así. El Señor Jesucristo hizo frente a las tentaciones del diablo y le dijo, escrito está. Jesucristo se defendió a través de la palabra de Dios. Y esa es la más grande de las herramientas que tú y yo tenemos en nuestras manos. La espada que tenemos, la palabra de Dios. El diablo no puede resistir el escuchar la voz de Dios. No tenemos mayor defensa que esto. El salmista decía, nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. El Altísimo, el Soberano, el Eterno y el Omnipotente es precisamente a lo que a Dios le da el derecho de ser lo que Él es. También la Biblia dice que Él es el omnisciente. ¿Por qué es omnisciente? Porque Él todo lo sabe. No hay cosa escondida en tu mente y en tu corazón que Dios no la sepa. Porque Él es omnisciente. Omnisciente porque todo lo sabe. El Salmo 139, versículos 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Eso decía el salmista. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Te puedes esconder de Dios? No, porque Él es omnipresente. ¿Puedes esconder pensamientos? No. Si aún los grandes investigadores, los que están al servicio de la justicia, descubren la verdad.
a través de algunos métodos en los cuales el servidor público se ha preparado. Pero tuvo que ver una serie de estrategias y métodos, preparación para que una persona esté totalmente preparada para que vaya y desempeñe su trabajo de investigación. No, para Dios no suceden estas cosas. Él es omnisciente, todo lo sabe. Escucha, tu mente y corazón están al descubierto delante de Él. No podemos encubrir nada delante del omnisciente Dios Todopoderoso. Él todo lo sabe. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 3 dice: llevó también David consigo. Primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de nuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Dios es el Dios de todo saber, dice, y a Él le toca pesar las acciones. Tal vez tú y yo podríamos decir, bueno, pues yo hice tantas cosas que ni yo mismo me acuerdo. Bueno, yo tal vez somos muy olvidados, pero Dios no pasa por alto nada. Mucho menos que esto sea con la intención. Dios no puede ser burlado. Dios no puede pasar pensamiento que Él no lo sepa. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Él es eterno. Él es omnipotente porque todo lo puede. También Él es omnisciente. ¿Por qué? Porque todo lo sabe. Nada hay dentro de tu corazón y el mío que no esté al descubierto en los ojos y mente de Dios. Como ya hemos visto desde un principio, Dios es el creador y dueño y tiene todo el derecho de hacer lo que Él hace, porque Él nos ha creado. En Génesis capítulo 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él es el creador. No hay vuelta de hoja. Si por ahí alguien te ha dicho que pues la evolución, que hubo ciertos procesos de formación, que algo tuvo que cambiar de forma para que surgiera otra forma de los seres vivos, pues allá tú. Pero este bendito libro habla y declara que Dios ha creado todas las cosas. Dios ha creado el universo como ha creado a todos los animales y te ha creado a ti y me ha creado a mí. Dios es el que ha creado todas las cosas. Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 14, sigue diciendo, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas
que hay en ella. Dios lo ha creado, Dios es el dueño y tiene todo derecho a decidir en hacer lo que Él quiera, porque todo lo que hay es de su propiedad. En 1 de Samuel, 29 versículo 11. No, es primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, 29, 11. Ve lo que dice. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son, ¿qué? Tuyas. Tuyo es, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Todo. Todo pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha creado. Dios es el creador. Y no hay nada que a Él no le pertenezca. Hebreos 1:10. Hebreos 9:10. Hebreos 1:10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Nuevamente en el Nuevo Testamento, el escritor a los Hebreos hace esta referencia, diciendo acerca de Dios, dando crédito a Dios, diciendo, tú eres el que has creado todo lo que existe. Hemos visto por qué es que a Dios le da el derecho de ser lo que Él dice que es, porque Él es el Altísimo, su morada está en el cielo, Él es el soberano, Él es eterno, Él es omnipotente, es omnipresente, porque no está Él limitado a la distancia. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y es el creador y dueño. Creador y dueño, al cual no podemos nosotros discutirle ese derecho, porque además Él es sabio, sabio sobre todas las cosas. De manera que Dios no se equivoca. Romanos capítulo 16, versículo 27. Dice el apóstol Pablo también, al único y sabio Dios sea gloria,
mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Todo lo que Él hace, Dios lo hace perfecto, sin errores, sin equivocaciones, porque Dios es sabio. Y qué precioso que Él nos da la instrucción a que si estamos faltos de sabiduría, la pidamos a Él, el cual da abundantemente, dice, y sin reproche. Lo que yo te he tratado de exponer, hermano y amigo que me escuchas, te he tratado de explicar brevemente lo que es Dios a la luz de este bendito libro. Como dije en un principio, hay tantos conceptos acerca de la persona de Dios, pero en su mayoría en absoluta equivocación, de error y falsedad. Qué precioso que tú y yo podamos descubrir a ese Dios vivo y verdadero, lo que Él es, a través de este bendito libro, que es la voz directa de ese Dios, el cual se ha revelado en la manera que tú y yo hemos podido ver en esta tarde. Te invito, mi hermano, si tú eres un hijo de Dios, eres un cristiano que ha sido salvo por medio de la sangre del Cordero, a que te empapes de este bendito libro, a que lo estudies, a que lo escudriñes, a que reflexiones, a que medites, a que pienses en él. Porque esa es la única manera en la que tú y yo podremos tener la fuerza necesaria para poder contrarrestar y poder hacer frente a las acechanzas del diablo. De otra manera, no es posible. Amigo que me escuchas, tal vez tú digas, pues yo he escuchado tanto acerca de Dios, pero la verdad, como lo he escuchado en esta ocasión, jamás lo había visto. No te he descubierto el hilo negro. Estos pensamientos ya están escritos en la bendita palabra de Dios. Pero si Dios ha hablado a tu vida, y en esta tarde tú quieres reconocer que eres tan indiferente y que estás alejado de la presencia de Dios, reconoce que has pecado. Reconoce que tu castigo te aleja de la presencia de Dios. Reconoce que tu pecado te separa de la presencia de Dios. Entiende que Jesucristo, el Todopoderoso, el Soberano y Eterno, Hijo de Dios, vino para salvar a los pecadores. La Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo eso que te he anunciado. Reconoce tu pecado y pide perdón a Dios. Y ten la certeza de que Dios no miente. Si Dios ha prometido perdonarte, Él lo va a hacer. Vamos a orar.
Dios y Padre nuestro, te agradezco por este tiempo. Haz la obra que yo no puedo hacer, pero cuando hemos visto que eres el Altísimo, el Eterno, el Soberano, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnisciente, el Creador. Entiendo que tienes todo el poder para cambiar la vida de las personas. Entiendo que tienes toda la potestad para doblegar ese corazón duro que no ha decidido todavía reconocerte. Haz la obra en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje y salva al mundo perdido. Usa tu palabra, te lo suplico en el bendito nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.